Ok, muchachos, bienvenidos todos, buenas tardes, bienvenidos a la escuela. Por cierto, que no habíamos tenido, con algunos sí había tenido contacto en las clases online, pero con otros no. Así que bienvenidos a la escuela. Espero que les haya ido muy bien en su CIRA, que es una experiencia que les gusta muchísimo a ustedes y que estas primeras semanas hayan sido de provecho para ustedes. ¿Ok? A ver, ¿no se escucha? No sé si se escucha. Déjame probar el micrófono. Ok. No, pero sí está funcionando el micrófono porque lo estoy probando en mi propia computadora. Ok, acá se escucha bien. Cualquier cosa me avisan porque, como les dije, ahorita estaba como desconfigurado el micrófono y no sé por qué, la verdad. Bueno, les cuento para los que no me conocen, yo soy el doctor Luis Francisco García, me graduó este año en diciembre. Soy ex estudiante de la Escuela de Nutrición y Dietética, entré a medicina por cambio de carrera en el año 2020, inicié mi carrera. Eh, y a medida que pasé por diversas cátedras y los diversos años, bueno, me gané ciertos premios. Fui cuadro de honor de bioquímica en el año 2019, recién empezando cuando inicié la carrera. Así como fueron cuadro de honor muchos de mis estudiantes que se presentaron el jueves ahí en el auditorio del IME y que seguramente ustedes estuvieron presentes. Yo estuve en algún momento presente como oyente de esa presentación y después al año siguiente estuve en el cuadro. También fui cuadro de honor de la cátedra de fisiología al año siguiente. Fui también cuadro de honor o premio al desempeño académico de microbiología en ese mismo año. Eso fue en el 2020. Ya la premiación se entregó en el 2021. Y fui preparador oficial de la cátedra de microbiología por 2 años, una cátedra que me encanta mucho. Probablemente sea profesor de esa cátedra en algún momento. Me he dedicado a ser instructor independiente de bioquímica por muchísimos años. Nunca fui preparador oficial porque, bueno, estoy del otro lado, soy instructor independiente, algo que se podría llamar instructor privado. Y bueno, no podía pertenecer a la cátedra en ninguno de esos años. Tengo ya 5 años, ya voy para 6 años de experiencia impartiendo clases de bioquímica. Aprendí muchísimo, muchísimo de bioquímica, sobre todo en la escuela de nutrición y dietética, donde la bioquímica es un poco más compleja. Un poco no, bastante. Y bueno, desde hace unos 3 años estoy también dando clases de fisiología humana, que es una materia que ustedes van a ver en el segundo año. Bueno, los voy a estar acompañándolos durante todo el año. Seguramente algunos saben de mí por el boca a boca. Hay muchos que comentan y hay muchos que les recomiendan mis clases. Y bueno, para mí es un placer darles la bienvenida hoy y decirles que estoy a la orden para cualquier cosa. He estado muy inactivo en el grupo porque yo sé que ustedes no han empezado, así que no hay necesidad de apurarse. Y ya esta semana nos ponemos las pilas porque obviamente empiezan sus clases prácticas el martes, miércoles y jueves, y ustedes tienen que estar al tanto de lo que van a hablar ese día, ¿ok? De todas maneras, por el grupo yo les voy a pasar la guía oficial que les va a enviar la cátedra probablemente, pero para que ya la tengan y sepan qué es lo que tienen que leer, pero les adelanto, lo que van a leer ahí en esa guía es lo que yo les voy a dar hoy, pero desde un punto de vista mucho más simple. ¿Ok? Así que bienvenidos todos y gracias por estar aquí y espero que sea de provecho. Lo primero que ustedes van a ver es un tema muy simple que lo vieron en bachillerato y es un tema con el que ustedes se van a familiarizar de repente mucho más rápido porque, bueno, tienen retazos o recuerdos vagos de esto que vieron en bachillerato. Vamos a empezar a hablar de algo muy simple que es el átomo, las fuerzas moleculares, los grupos funcionales, pero hoy específicamente vamos a hablar de algunos concepticos básicos sobre la estructura atómica, sobre la tabla periódica, sobre algunas cositas que se ven literalmente en tercer año de bachillerato, ¿ok? No por eso vamos a decir que son cosas fáciles, porque a muchos se les dificulta, porque bueno, tienen mucho tiempo que salieron del colegio, etcétera. Cualquier razón. Aquí, en mis clases, por ejemplo, la dinámica es que yo creo que ustedes no saben nada y tengo que enseñarles todo, desde la A a la Z. Y con ese principio básicamente me ha servido todos los años porque más de la mitad de los chamos que se montan en el cuadro honor fueron a todas mis clases. Y este año no es la excepción. Vamos a hablar del átomo, que es el primer concepto que van a encontrar en esa guía que les voy a pasar y que es la guía oficial de la cátedra. Y lo primero que tienen que saber es cuál es el concepto de átomo. ¿Ok? No se van a parar mucho en la discusión con los profesores en este concepto, porque es un concepto muy simple.
Recuerden que un átomo es lo más pequeño de un elemento químico y que conserva esas características propias de ese elemento químico. ¿Qué es lo importante del átomo? Lo importante del átomo no es el concepto como tal, sino lo que puede hacer un átomo, con quién se puede unir, que cómo puede reaccionar, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, en este concepto de repente no se van a parar tanto, pero yo quiero siempre, y siempre lo hago, me remito a lo pequeño que es un átomo. Porque cuando tú dices que un átomo es la partícula más pequeña de un elemento químico, ni siquiera te logras imaginar qué tan pequeño es. Entonces, lo que ustedes han visto en los microscopios en histología, hay algo más pequeño todavía que eso. O sea, el microscopio te da un aumento y puedes ver algo que es muy, muy pequeño y que macroscópicamente no lo podrías ver. Bueno, un átomo es algo mucho más pequeño que ni siquiera teniendo el mejor microscopio podrías ver. ¿Ok? Entonces, para eso yo siempre les represento gráficamente una gota de agua. ¿Por qué una gota de agua? Porque una gota de agua, o el mejor dicho, el agua es una molécula. Es una molécula. ¿Qué quiere decir que es una molécula? Que está compuesta por átomos, es decir, es la reunión de varios átomos. El agua, por ser H2O, eso significa que hay dos átomos de hidrógeno unidos a un átomo de oxígeno. Y ahí, en esa gota de agua, por muy pequeña que sea, nosotros todavía no estamos viendo lo que es un átomo. Si nosotros hiciéramos un zoom sobre esa gota de agua, vendríamos muchas, muchas moléculas de agua y por lo tanto no estaríamos viendo todavía la estructura atómica, o sea, no estaríamos viendo ni siquiera un átomo todavía, suponiendo que tenemos el mejor microscopio del mundo, ¿ok? Entonces lo que veríamos dentro de esa molécula de agua es esto que está aquí. Fíjense que aquí hay dos, pareciera un Mickey Mouse, hay las dos orejitas de este Mickey Mouse que son grises, son los dos átomos de hidrógeno. Y lo que está abajo es el átomo de oxígeno en rojo. Es decir, lo que estamos viendo aquí todavía es una molécula. Todavía no estamos viendo un átomo. ¿Cómo hacemos para ver un átomo? Bueno, vamos a hacerle un zoom a la estructura del átomo de oxígeno. Y se vería más o menos así como lo vemos aquí en el dibujo que está en la derecha. Si ustedes se fijan, es una estructura que tiene peloticas. ¿Y por qué tiene peloticas? Hay unas peloticas azules que están por fuera, es decir, en la periferia de la imagen, y hay una pelotica amarilla que está en el centro de la imagen. ¿Eso qué quiere decir? Que el átomo es algo muy pequeño, pero dentro del átomo tenemos otras cosas que son aún más pequeñas. Y eso lo resumimos todo en algo que se conoce como estructura atómica. Lo primero que van a discutir con una intensidad, digamos, un poquito más alta en las clases prácticas con el profesor es la estructura atómica y les van a preguntar cómo está compuesto un átomo. Y eso es lo que vamos a ver ahora. ¿Qué significan estas pelotitas azules y por qué son azules? ¿Y qué significan estas pelotitas amarillas y por qué son amarillas? Son distintas a las otras pelotitas azules. Eso es lo que vamos a ver enseguida, ¿ok? Datos sobre los átomos. Bueno, todo lo que conocemos hoy en día como materia está constituida por átomos. Todo lo que tú tienes alrededor hoy en día, lo que estás tocando, esa mesa donde estás sentado, esa silla donde estás sentado, el aire, todo eso es materia y toda la materia está constituida por átomos. Va desde lo tangible, es decir, desde lo que podemos tocar, como la computadora donde estás viendo esta clase o el teléfono desde el que estás viendo esta clase, hasta el aire. ¿Por qué el aire? Tú me dirás, Luis, pero ¿por qué el aire? Porque el aire está compuesto por materia. En el aire tenemos oxígeno y el oxígeno son átomos, son moléculas, de hecho. Entonces, todo lo que esté compuesto por materia, a su vez, está constituido por átomos. Hoy en día el átomo se puede dividir, pero antes, mucho antes, se consideraba que los átomos no se podían fragmentar, entre comillas, ¿ok? O sea, tú podías, digamos, hipotéticamente agarrar un átomo y no lo podías cortar a la mitad. Hoy en día hay diversas técnicas que nos permiten dividir un átomo, y que antes, mucho antes, que no teníamos tanta tecnología, creíamos que era imposible. ¿Ok? Eso es un dato adicional, realmente no es que les vayan a preguntar eso. A medida que han pasado los años, los investigadores han tratado de definir la estructura atómica y darle una visión más o menos realista, es decir, qué es lo que está pasando internamente en un átomo de lo que sea. ¿Cuáles son esas pelotitas chiquitas y esas pelotitas azules y amarillas que veíamos dentro de un átomo? Hoy en día el modelo atómico más aceptado es uno que vamos a ver en imágenes siguientes.
Pero ¿qué es lo que quiero que sepan? Que cuando se enfrenten a la guía práctica que les voy a mandar y que va a ser la misma probablemente que les mande la cátedra, se van a fijar que hay mucho párrafo donde hablan de la estructura atómica y durante todos los años han modificado la estructura atómica y bueno, esta tiene esto y la del año antepasado no tenía eso, etcétera, etcétera. Esa es la parte, digamos, menos importante de lo que van a hablar, ¿ok? Entonces, cuando vean la historia del modelo atómico en esa guía y lean todo eso, no se vayan a enfrascar tanto en esto, porque eso es una de las cosas de las que no se habla, sino se dan ciertos daticos y más nada. O sea, no se vayan a parar en información que es irrelevante. Bien, en medicina se van a dar cuenta que hay muchas cosas que leer, por lo tanto, tú te tienes que enfrascar en lo importante. Y hablando de lo importante, ¿qué es lo que sí tienes que saber a juro? Bueno, la estructura atómica que se acepta hoy en día consta de dos partes, es decir, los investigadores dicen que un átomo tiene dos partes, y esas partes son el núcleo, que es la región central que vemos aquí en el medio, donde hay pelotas azules y pelotas rojas, ¿ok? Eso no se llaman pelotas, se llaman partículas subatómicas, y ahorita vamos a ponerle nombre a cada uno, pero para que lo entiendan así en el dibujo son las pelotitas rojas y azules. Y luego está la parte más periférica, es decir, la parte que está hacia afuera en el átomo. ¿Y cómo se llama esa parte? La corteza. Y en la corteza ustedes ven que hay unas líneas que son elípticas, que son negras, y además hay unas pelotitas que son como grises. Esas pelotitas grises también son partículas subatómicas, pero tienen un nombre específico. Bien, a todo eso le vamos a dar nombre. Vamos primero con las partículas rojas y azules que vemos en el núcleo atómico. ¿Cómo se llama cada una? Bueno, hay unos que se llaman protones y hay otros que se llaman neutrones. ¿Ok? Entonces, en el núcleo atómico tenemos dos tipos de partículas subatómicas, los protones y los neutrones. Cada uno tiene una peculiaridad y es lo que usted se tiene que saber a juro porque el profesor se lo va a preguntar. ¿Ok? En esto sí hay que enfrascarse porque en esto lo tengo que tener muy fino. Es decir, es una de las cosas básicas que se veía en bachillerato, pero es entendible que a ustedes se les haya olvidado, no lo hayan repasado nunca, porque bueno, ustedes vienen de un tiempo en el que tenían, digamos, vacaciones. En la corteza atómica, que es la parte externa, encontramos unas líneas que yo les dije que son como elípticas. ¿Cómo se le llaman a esas líneas elípticas? Yo siempre les digo que son como pistas de karting. En esas pistas de karting se van a mover esas pelotitas grises. ¿Cómo se llaman esas pistas de karting? Bueno, eso no se llama pista de karting, se llaman orbitales. Orbitales atómicos. Y ese orbital es por donde se pasean o por donde se mueven esas pelotitas grises. ¿Y cómo se llaman las pelotitas grises entonces? Ya se acabó ese nombre de pelotica, le vamos a decir electrones. ¿Ok? Entonces, el cuento es así. En la corteza atómica tenemos orbitales atómicos por donde se van a estar moviendo siempre los electrones. ¿Ok? Siempre. Ellos se van a estar moviendo siempre a través de de esos orbitales atómicos. Entonces, repetimos, tenemos en el átomo, dos regiones, el núcleo, que es donde encontramos los protones y los neutrones, y la corteza, que es donde encontramos los electrones moviéndose siempre a través de los orbitales atómicos. ¿Ok? Vamos a hacerle un zoom a esa imagen que vemos ahí y vamos a meternos en el núcleo atómico. Nosotros dijimos que las peloticas rojas se llamaban protones y las peloticas azules le llamamos neutrones. Si nos vamos más hacia afuera de la estructura atómica, encontramos las pelotitas grises o negras. No sé cómo las ven ustedes, pero yo las veo grises. ¿Y cómo le decimos a esas pelotitas negras o grises? Electrones. Que si se fijan, siempre están moviéndose a través de esos orbitales atómicos. Después que tenemos este modelo atómico, entonces nos queda un poquito falso esa imagen que tenemos ahí, porque tú me estás diciendo que los electrones siempre están en movimiento. Entonces, la imagen más real sería esta que tenemos en la pantalla, donde ahora sí tenemos esas pelotitas grises, que dijimos que no se llaman pelotitas grises, sino que se llaman electrones.
y se están moviendo a través de los orbitales atómicos. Eso siempre es así. Es decir, esos electrones jamás, jamás dejan de moverse a través de esos orbitales. Siempre están en movimiento. Sea el átomo que sea, sea un átomo de azufre, de hierro, de hidrógeno, de oxígeno, el que tú quieras. Siempre está pasando eso que estamos viendo para todos los átomos. Es decir, este dibujito que vemos ahí al lado izquierdo equivale o es válido para todos los átomos. Bien, entonces en la región nuclear o en el núcleo del átomo encontramos dos partículas subatómicas y esas partículas se llaman protones y neutrones. Los neutrones tienen una peculiaridad y es que se llaman neutrones porque tienen carga neutra, tienen una carga eléctrica igual a cero. Es decir, los neutrones se llaman neutrones porque son neutros, mientras que los protones tienen carga eléctrica positiva y eso es importantísimo. Recuerden siempre que los protones tienen carga positiva y están en el núcleo atómico, a diferencia de los neutrones que también están en el núcleo, pero tienen carga neutra, es decir, tienen una carga eléctrica igual a cero. No es ni positiva ni negativa. Bien, entonces, fijado ya lo que tenemos que saber en el núcleo, nos vamos a la corteza. Recuerden que en la corteza esa es esa región que tenemos externa en el átomo y donde hay orbitales. ¿Y quién no deja de moverse siempre a través de esos orbitales? Los electrones. Y aquí viene otro dato importante sobre los electrones. Recuerden que ya dijimos uno de los datos importantes. Dijimos que no dejan de moverse nunca a través de esos orbitales atómicos. El otro dato importante es que tienen una carga eléctrica negativa. Entonces, los electrones siempre están en la corteza atómica moviéndose a través de esos orbitales atómicos que dijimos que eran como pistas de karting. Y el otro dato importante de los electrones es que tienen carga negativa. Esos son los dos datos que jamás se le deben olvidar de los electrones, porque es importantísimo y es una de las cosas que más van a utilizar una vez que lleguen a la discusión el martes, el miércoles o el jueves, cuando les toque a ustedes, ¿ok? Que ya después lo van a saber, supongo que mañana lo van a saber cuando les den las listas. Muy bien, entonces vamos a hacer una pausa aquí y ustedes me van a decir si tienen alguna duda con los conceptos que hemos visto o podemos continuar las clases. Mis clases siempre son así. Mi dinámica es que voy explicando poco a poco de forma muy básica y paro la clase para ver si ustedes tienen alguna duda. Bien, ¿hay alguna duda o podemos seguir con la clase? Cualquier duda que tengan, yo siempre les digo que no hay preguntas tontas. Hay tontos que no preguntan. Ok, buenísimo. Por ahora no tengo dudas. Ok, todo chévere. Finísimo. Muy bien. Ok, ajá. Otra cosa que siempre les digo es que ustedes pueden interrumpirme, no tengo ningún problema. Pueden, al escribir por el chat, yo enseguida reviso el chat. Es decir, no me importa interrumpir la clase porque si hay alguien escribiendo por el chat, puede ser que haya una duda. ¿Ok? Así que con paciencia porque no hay que ir apurado ni nada por el estilo. Hay que ir al paso que ustedes vayan comprendiendo y ya eso es lo importante. Entonces, hay otra parte en esa guía práctica que ustedes van a ver cuando se las envíe, donde hablan de unos concepticos que son básicos sobre la tabla periódica. Todos esos concepticos básicos también van a ser un punto de inflexión en la discusión. Es decir, en la discusión se van a enfocar en esos daticos también, en esas preguntas. Entonces son conceptos que ustedes se tienen que saber sí o sí. ¿Cuáles son esos conceptos? Vamos a empezar con uno muy simple, que es el número atómico. El número atómico es un dato o es un término que te habla del número de protones que tiene cualquier átomo en su núcleo. O sea, es un datico, es un número que te dice, mira, ese elemento químico tiene tantos protones en su núcleo. Ah, bueno, ¿y cómo lo sabes tú? Bueno, porque me lo está diciendo el número atómico. Bien, el número atómico está reflejado en la tabla periódica. Si ustedes buscan una tabla periódica, una imagen en Google, ustedes la tienen a la mano, no importa, no tienen que llevarla a la universidad, o sea, tampoco es que la van a utilizar tanto.
Pero si ustedes ven, cada elemento químico en la tabla periódica tiene un número a la izquierda y hacia arriba, así como se los estoy mostrando en la diapositiva. ¿Qué numerito es ese? ¿Qué significa ese número? El número atómico. Y el número atómico a veces lo designan con la letra Z, así que decir Z es igual a tanto, o número atómico es igual a tanto, es lo mismo, ¿ok? Yo les puedo decir que el carbono, por ejemplo, tiene una Z igual a 6. ¿Qué quiere decir eso? Que su número atómico es igual a 6. ¿Qué quiere decir eso? Que el número de protones que tiene en su núcleo es 6. El nitrógeno, ¿cuántos protones tiene en su núcleo? 7. El hidrógeno, ¿cuántos protones tiene en su núcleo? Uno. Bien, eso te lo dice el número atómico, pero lo importante aquí no es que ustedes lo sepan reconocer en la tabla periódica, porque no es que les van a dar la tabla periódica y les van a decir, mira, ¿dónde está el número atómico? No, conceptualmente ustedes tienen que saber qué es lo que te está diciendo el número atómico. Entonces, no se les olvide nunca que el número atómico te dice cuántos protones tiene ese átomo en su núcleo. Bien, eso nos va a servir mucho más adelante, unos ejercicios que son típicos de la cátedra y que son puntos de inflexión en las discusiones, ¿ok? Generalmente, o mejor dicho, lo ideal, no lo ideal, porque para ustedes no es lo ideal, pero lo que pasa siempre es que clase práctica que ustedes vean, ustedes van a tener un quiz. Esa es la evaluación continua, perdón, de bioquímica. ¿Ok? Cada profesor les va a hacer un quiz en cada clase práctica. Usualmente en la primera clase práctica, el quiz es después de la discusión. Pero después de la primera clase, la mayoría de los profesores hace su quiz antes de la discusión. ¿Ok? No se tienen que asustar porque por eso es que hago las clases los fines de semana antes de que ustedes vean la clase práctica en la semana. Es decir, que con la clase ustedes ya sepan más o menos de lo que se va a hablar y cómo van a responder en el quiz. Bien, entonces uno de los datos que nos va a servir más adelante es saber que en un átomo que es neutro, el número de protones va a ser igual al número de electrones. Eso es un dato importante porque nos va a servir más adelante para un tipo de ejercicios que les ponen en la cátedra. Bien, así que guárdenlo por ahí porque esto lo voy a necesitar más adelante y se los voy a recordar más adelante. En un átomo neutro, el número de protones va a ser igual al número de electrones. ¿Qué quiere decir un átomo neutro? Que no tiene carga eléctrica neta, ni positiva ni negativa. Él es igual a cero. Bien. Ejemplos de átomos que son neutros, estos que están aquí. Les puse varios ejemplos. El sodio, el potasio, el cloro, el oxígeno, el hidrógeno y el hierro. Si se fijan, ¿cómo ustedes pueden? Porque se lo pueden preguntar. Mira, ¿y cómo sé yo que ese átomo es neutro? Bueno, muy simple. Fíjate que ninguno de los elementos, de los símbolos de esos elementos, ninguno tiene un signo positivo y ninguno tiene un signo negativo. Entonces tú sabes que nada más por eso es neutro. ¿Y qué significa que sea neutro? Bueno, que el número de protones es igual al número de electrones. Más nada, ¿ok? Más adelante vamos a ver para qué nos sirve eso, porque nos va a servir de bastante. Pero es un dato que tengo que decírselos ahorita para que más adelante sepan y recuerden como que, ah, bueno, mira, sí, ya me lo habían dicho. Bien, más adelante la vamos a utilizar, así que tranquilo. El segundo concepto básico que tienen que saber es el número de masa. Y el número de masa es la sumatoria de protones y neutrones que tiene un átomo en su núcleo. Bien, entonces los protones sumados a los neutrones me van a dar un número total y ese número total es el número de masa. ¿Ok? El número de masa se designa con la letra A, así que tenemos dos cosas ya, el número de masa y el número atómico. El número atómico se designa con la letra Z y el número de masa se designa con la letra A. Bien, importante que sepan eso. Entonces, yo podría decir que el número de masa que se designa con la letra A es igual a la sumatoria de protones más neutrones. Es decir, yo puedo construir una fórmula como lo acabo de hacer con ese dato. Bien, la sumatoria de protones y neutrones me va a dar el número de masa que se designa con la letra A. Pero también podría construirla de esta forma, es decir, la A, es decir, el número de masa, es igual a Z. ¿Y por qué Z? Porque el número de protones es Z. El número atómico se designa con la letra Z. Si es el número de protones lo que va en la fórmula, entonces yo también podría poner la Z.
¿Por qué? Porque Z es igual al número de protones que tiene un átomo en su núcleo. Bien, así es simple. Más el número de neutrones, que bueno, ya sabemos que es un número que no tiene, digamos, una letra para designarse. Bien, entonces, esto es importante porque es una de las cosas que siempre les pasa a ustedes. Confunden el número de masa con la masa atómica. ¿Ok? Entonces, claros tenemos que estar en que el número de masa y la masa atómica no son lo mismo. Es importantísimo que tengan claro eso, porque el número de masa no es ni remotamente lo mismo que la masa atómica. Son dos cosas totalmente distintas. Bien, importante que tomen en cuenta eso. Bien, número de masa es algo y masa atómica es otra cosa. ¿Que nos va a servir más adelante? Sí, es cierto, lo vamos a ver como concepto más adelante. Entonces, llevamos dos conceptos básicos que tienen que saber, número de masa y número atómico. Importante que los tengan en cuenta porque se los van a preguntar. Un modelo de preguntas sobre esto y que siempre lo hacen es este que está aquí. Y de hecho, este les va a salir en la guía de la cátedra que les voy a pasar y que la cátedra después le va a pasar. Seguramente se la pasan mañana. Y nos dicen cuántos electrones, protones y neutrones hay en un átomo neutro, cuyos valores de Z y de A son 79 y 197 respectivamente. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que nos están diciendo que es un átomo neutro y los valores de Z son 79 y el valor de A es 197. Eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta. ¿Qué nos están preguntando? El número de electrones, el número de protones y el número de neutrones. Entonces, vamos con lo primero. Número de electrones. Yo tengo una forma de saberlo. Claro que tengo una forma de saberlo. ¿Por qué? Porque ellos en el enunciado me dicen que es un átomo neutro. ¿Y qué les dije yo sobre los átomos neutros? El número de electrones es igual al número de protones. Y tú me dirás, bueno, pero es que a mí me dieron el número de protones en el ejercicio. Sí, indirectamente te lo dieron, porque recuerden que cuando ellos te dicen Z es igual a 79, Z significa número atómico. Y el número atómico es el número de protones que tiene un átomo en su núcleo. Entonces, lo que me están diciendo es que este átomo, perdón, tiene 79 protones en su núcleo. Pero si es neutro, me están diciendo entonces también que tiene 79 electrones. ¿Y por qué, Luis? Bueno, porque en un átomo neutro el número de protones va a ser igual al número de electrones. Entonces, en este caso, el número de protones que tiene este átomo en su núcleo es 79, mientras que el número de electrones es totalmente igual porque es un átomo neutro. Cuando el átomo no es neutro, es otro cuento, es otra forma de sacarlo, es otra forma de pensarlo, pero no es nada del otro mundo y es una de las cosas que vamos a ver en esta clase. Bien, entonces, ¿cómo hacemos ahora con el número de neutrones? Que es lo que nos están preguntando y lo único que no hemos respondido, porque ya dijimos cuántos electrones tiene y cuántos protones tiene. Nos falta decir cuántos neutrones tiene. ¿Y cómo hacemos eso? Bueno, muy simple. El número de neutrones lo podemos calcular solamente a partir del número de masa. Fíjense que la fórmula del número de masa es número de masa es igual a la sumatoria de protones y de neutrones. Y recuerden que en esta fórmula, en esta ecuación, ya tenemos dos datos de esos tres. Lo que habría que hacer es despejarlo. ¿Por qué yo digo eso? Porque el número de masa lo tenemos. Claro que sí lo tenemos. Ellos nos dijeron que era 197. El número de protones lo tenemos. Claro que sí, porque ellos nos dijeron que era 79. Indirectamente te dijeron el número de protones. Es decir, que de esa ecuación ya yo tengo dos datos y a mí me interesa saber es el dato o calcular el número de neutrones. ¿Cómo lo hago? Despejando la fórmula. Bien, entonces dijimos que tenemos el número de protones, sustituyo en la forma el 79 y el número de masa también lo tengo, sustituyo el 197. Fíjense que aquí yo no he despejado nada, solamente he sustituido los numeritos.
Ahora tenemos que despejar porque ya tenemos sustituidos todos los números que tenemos, los datos que tenemos. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, muy simple. Si la cantidad de neutrones aquí tiene un signo positivo, tenemos que pasarlo hacia el otro lado, o mejor dicho, el 79 que lo está acompañando, que es el que está sumando realmente, lo podemos pasar hacia el otro lado con signo negativo. ¿Ok? Ambos están positivos de este lado. Este 79 entonces pasaría al otro lado de la ecuación con un signo negativo. ¿Y cómo nos quedaría todo? Nos quedaría la ecuación de esta forma. La cantidad de neutrones va a ser igual a 197 menos el 79 que teníamos del otro lado. Bien, y una vez que resolvemos esa resta, que es muy fácil, solamente restar 197 de 79, nos va a dar 118 neutrones. Es decir, este átomo neutro tiene 118 neutrones, 79 protones y 79 electrones. Bien, ¿se entendió perfectamente el ejercicio? ¿Hay alguna duda o podemos continuar? En este caso es más simple porque es un átomo neutro. Ya vamos a ver otros casos más adelante. ¿Dudas hasta ahora? Recuerden que no hay dudas tontas o no hay preguntas tontas. Hay tontos que no preguntan. Todo claro, ok, perfecto. Muy bien, entonces, continuamos. Otro de los conceptos básicos que van a ver en la guía práctica y que es una tontería es el de isótopos, ¿ok? Los isótopos son como hermanos muy parecidos, como átomos que son, o mejor dicho, sí, bueno, átomos que son muy parecidos. ¿Por qué son parecidos? Bueno, porque tienen el mismo número de protones, pero tienen distinto número de neutrones. ¿Qué quiere decir eso? Que tienen el mismo numerito a la izquierda y hacia arriba de la tabla periódica, pero tienen distinto número de neutrones, y eso hace que sean muy parecidos, pero no totalmente iguales. Vamos a hacer un ejemplo práctico, que es el que yo siempre aplico, y es con el carbono. El carbono tiene dos isótopos más. ¿Qué quiere decir eso? Que el carbono que conocemos y que está en la tabla periódica es el carbono 12. Ese es el carbono, digamos, entre comillas, normal. Pero ese carbono normal tiene dos hermanitos. ¿Y por qué tiene dos hermanitos? Bueno, porque esos otros carbonos que existen, que son el carbono 13 y el carbono 14, tienen el mismo número de protones, es decir, tienen el mismo número atómico, que es lo mismo que decir número de protones. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando tú buscas el carbono 12, el carbono 13 o el carbono 14, lo vas a buscar en la tabla periódica, igual va a tener 6 protones, así que va a ser siempre el mismo número atómico. ¿Qué es lo que cambia en ellos? El número de neutrones. Bien, vamos a constatarlo con estos tres dibujitos. Vamos a contar el número de pelotitas naranjas que hay en cada dibujo. Fíjense. Vamos a empezar por el izquierdo. Aquí hay una, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Seis pelotitas naranjas, que es el número de protones, ¿ok? Hay seis en el primer dibujo. Vamos al segundo dibujo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Hay seis pelotitas naranjas en el carbono 13, o sea que hay seis protones igual. Es lo mismo que en el primer dibujito. Vamos con el tercer dibujo, el de la derecha. Peloticas naranjas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Es decir, hay seis protones también. ¿Dónde cambia el número de partículas que hay? En el número de neutrones. O sea, cada carbono tiene seis protones en su núcleo. Siguen siendo carbonos. Pero el número de neutrones, si se fijan, va a ser diferente. Vamos a contar el número de pelotitas moradas o de color lila que hay en el primero y el segundo y el tercer dibujo. Fíjense que aquí en el primero hay uno, 2, 3, 4, 5 y 6. O sea, hay 6 protones y 6 neutrones en el primer dibujo. Cuando tú te vas al segundo dibujo, vamos a contar las pelotitas moradas. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7 peloticas de color lila. ¿Qué quiere decir eso? Que no es el mismo número de neutrones que teníamos en el dibujo anterior. Y que si tú sumas el número de protones más el número de neutrones, te daría 13. Por eso es que se llama carbono 13, porque tiene 6 protones y 7 neutrones. Cuando tú sumas eso, 6 más 7 te da 13. Vamos al último dibujo, vamos a contar las pelotitas lilas. Aquí hay uno,
2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 pelotitas lilas. Es decir, que cuando tú sumas el número de pelotitas naranjas con las lilas en el último dibujo, tendrías que sumar 6 protones, que son las naranjas, con 8 neutrones. ¿Y cuánto te va a dar eso? Eso te va a dar 14. Por eso se llama carbono 14. Pero si se fijan, cada uno es carbono porque tiene el mismo número de protones. Sigue siendo carbono. Tiene 6 protones cada uno. ¿Qué es lo que cambia y lo que los hace un poquito diferente? El número de neutrones. Bien, por eso uno se llama carbono 12, porque su masa atómica, que es la que obtienes cuando sumas los protones y los neutrones, te da 12. Carbono 13 porque cuando sumas neutrones más protones te da 13, es decir, su número de masa es 13. Y el carbono se llama carbono 14. ¿Por qué se llama carbono 14? Bueno, porque cuando sumas neutrones más protones, el número de masa te da 14. Bien, eso es normal en todos los elementos químicos. La mayoría de los elementos químicos tiene hermanitos así, es decir, tiene isótopos. El concepto de isótopos, recuerden, que es el mismo número de protones, pero distinto número de neutrones. ¿Es el mismo elemento químico? Sí, es el mismo elemento porque tiene el mismo número de protones, es decir, tiene el mismo número atómico, pero se diferencia un poco porque tiene una mayor o una menor cantidad de neutrones. ¿Ok? Lo único que varía es el número de neutrones y por ende, si varía el número de neutrones, tendría que variar el número de masa. Bien, porque recuerden que el número de masa es la sumatoria entre protones y neutrones. Si tú cambias ese número de neutrones, obviamente el número de masa también te va a cambiar. Este es uno de los ejemplos, pero existen otros. Recuerden que casi todos los elementos químicos tienen isótopos, casi toditos tienen isótopos. Cada vez que varía el número de neutrones, recuerden que va a variar también el número de masa, que es lo que se designa con la letra A. Los isótopos son algunos más importantes que otros y eso es lo que vemos en la tabla periódica. En la tabla periódica, el carbono que vemos ahí en la tabla periódica con el número 6, el número atómico 6, el carbono más importante es el carbono 12. ¿Y por qué tú dices que es el carbono 12 el más importante? Bueno, porque es el que está más presente en la naturaleza. Bien, del 100%, el carbono 12 está presente más o menos en un 97, 98%, así que es el más importante. ¿Ok? Entonces, de ahí es donde se saca el dato que habíamos visto, habíamos mencionado, pero que no, lo que decíamos era que no lo confundiéramos con el número de masa, que es la masa atómica. La masa atómica es un valor o es la masa del átomo expresada en una unidad de medida X que no vamos a utilizar, que se llama UMA. Pero ¿cómo obtenemos esa masa atómica? Bueno, vamos a hacerlo con el ejemplo del carbono. Yo les dije que el carbono 12 es el más importante. Entonces, ¿cómo sacamos la masa atómica que ponemos ahí en la tabla periódica en la parte de abajo del elemento químico? O sea, ¿cómo hacen los investigadores para calcular esa masa atómica? Es un promedio ponderado. ¿Qué quiere decir un promedio ponderado? Que es, tomamos el carbono que esté más presente en la naturaleza como el más importante. Es decir, la masa de ese carbono va a ser más importante que la masa del carbono 13 y que la masa del carbono 14. Bien, entonces gracias a eso es que calculamos un promedio y eso es lo que se demuestra en la tabla periódica. ¿Masa atómica es lo mismo que masa molar? Preguntan por ahí en el chat. Sí, es lo mismo que la masa molar. Bien, entonces, ¿dónde vemos en la tabla periódica la masa atómica? Recuerden que cada elemento químico tiene un numerito abajo que tiene generalmente decimales. Ese numerito que ustedes están viendo ahí es la masa atómica. Bien, entonces es importantísimo que tengan en cuenta esto, porque la masa atómica no es lo mismo que el número de masa. Ojo, ¿la masa atómica la vamos a utilizar? Sí, la van a utilizar mucho más en la semana que viene, es decir, la que sigue, porque ahí sí van a utilizar la masa atómica para calcular muchas cosas. Pero ahorita realmente solo necesito, y los profesores necesitan que ustedes diferencien masa atómica de número de masa. Bien, importantísimo que tengan eso en cuenta. Otra de las cosas que les va a hablar esa guía es la que es la configuración electrónica de un átomo. Y ahí van a venir ciertos recuerdos de lo que era el método de la lluvia. Bien, ojo, ¿qué es lo que les digo yo a ustedes siempre aquí para que no pierdan tiempo? No tienen que correr e ir a recordar el método de la lluvia. ¿Qué es lo que necesitan saber ustedes de la configuración electrónica de un átomo? En la guía les va a decir
cada corteza atómica tiene una capacidad finita para electrones. Es decir, hay una capa que le caben tantos electrones, hay otra capa que les caben un poquito más de electrones. ¿Qué es lo que necesitamos que sepan? Lo que necesitamos que sepan es que hay una capa importantísima y que es la última capa de electrones. Es decir, es como que si hubiesen las pistas de karting que yo les había hablado, que eran los orbitales, es como que hubiesen niveles de de esas pistas de karting. Hay unas pistas donde caben más electrones que otras. Y hay una pista que queda de última, que es la que es más externa en el átomo. Es la que está hacia afuera. Esa capa de electrones, esa pista por donde se mueven los electrones, es la importante. ¿Y qué nombre se le da a esa capa o a esa pista por donde se mueven los electrones? Se le da el nombre de capa de valencia. Ahí es donde están los electrones importantes, los que van a determinar que un átomo forme enlaces con otros átomos o reaccione con otros átomos o que haga cualquier cosa que sea relevante. Bien, por eso yo siempre me afianzo aquí y les digo, mira, no es importante que te vayas al método de la lluvia y lo repases porque no lo vas a utilizar. Solo necesitas saber que los elementos químicos o los átomos tienen una distribución de electrones y hay ciertas capas que almacenan más electrones que otras. Y hay una capa que es la más importante y esa es la última capa de electrones que se le conoce como la capa de valencia. ¿Por qué es importante esa capa? Porque ahí es donde están los electrones o la distribución de electrones que van a hacer que el átomo sea o muy reactivo o muy estable. Muy reactivo significa que busque formar enlaces con otros átomos. Muy estable quiere decir que el átomo se queda tranquilito y no busca reaccionar con absolutamente nada. Bien, eso lo vamos a hablar más adelante también en otras clases, cuando hablemos de enlaces químicos y hablemos de otras cosas importantísimas. ¿Ok? Pero por ahora mi mensaje para ustedes es que no se vayan a matar buscando el método de la lluvia. No es importante. Ustedes solo tienen que saber estos datos interesantes o importantes que les van a servir más adelante sobre la configuración electrónica de un átomo. Jamás, jamás vayan a cometer el error de ir a buscar el método de la lluvia, de aprendérselo de nuevo, porque no les va a servir de nada. Aquí nadie les va a poner un ejercicio de método de la lluvia para que ustedes hagan y sepan cuál es, o adivinen, mejor dicho, porque era casi que adivinar cuál era el átomo. Bien, así que mosca con eso. Enfóquense siempre en lo más importante. Otro concepto que sí es muy importante, el concepto de electronegatividad. Eso se los van a preguntar y se lo tienen que saber. La electronegatividad es una propiedad intrínseca de cada átomo, es decir, cada átomo tiene electronegatividad, o más o menos electronegatividad, pero cada uno tiene, ¿ok? Entonces, es una propiedad química que te habla de la fuerza de arrastre o la fuerza de atracción que tiene un átomo sobre los electrones de otro átomo. Es decir, es cuánto un átomo atrae los electrones que le pertenecen a otro átomo. Bien, cuánto se los quiere robar o cuánto se los quiere, digamos, compartir. Vamos a verlo así. Bien, eso es importantísimo. La electronegatividad es una propiedad físico-química de la que van a hablar muchísimo y es una de las que más necesitan a lo largo de esta asignatura. Bien, la electronegatividad se mide a través de una escala, así como tú mides los kilómetros por hora, por ejemplo, así como tú mides los centímetros, los metros, así podemos medir también la electronegatividad. La electronegatividad tiene una escala propia que se llama escala de Pauling y es una escala adimensional. ¿Qué quiere decir eso? Que no tiene unidad de medida, solo es un numerito y ya. De hecho, en la figura, ustedes ven aquí una tabla periódica que solamente contiene la escala de Pauling. Entonces, ¿cómo sabes tú cuáles son los átomos más electronegativos en la escala de Pauling? Son los que tienen un mayor número. Y hay un secreto. El secreto es que los átomos más electronegativos, es decir, los que tienden a atraer más o con mayor fuerza los electrones de otro átomo, son los átomos que están arriba y hacia la derecha de la tabla periódica. Si tú le haces un zoom, como lo acabo de hacer yo,
te encuentras entonces que los átomos más electronegativos son el flúor, el oxígeno, el nitrógeno y por aquí abajito y a la derecha está el cloro. Si ustedes se fijan, esos cuatro elementos químicos tienen un puntaje de 3, 3,5 o 4. Son los números más altos que hay en la escala de Pauling. Por lo tanto, yo siempre les digo que una mnemotecnia, para que sepan cuáles son los átomos más electronegativos que hay o que existen, son FON-Cl. ¿Qué significa FON-Cl? Flúor, oxígeno, nitrógeno y cloro. Bien, entonces eso lo tienen que tener muy pendiente porque es una de las cosas que tienen que saber para las clases que vienen. En los temas que vienen, ustedes van a hablar de algunos conceptos como polaridad, en el cual necesita saber qué es la electronegatividad y necesita saber qué significa que un átomo, perdón, sea muy electronegativo. Bien, entonces recordamos, la electronegatividad es una propiedad físico-química que habla sobre la fuerza de atracción que tiene un átomo sobre los electrones de otro átomo. Bien, es decir, sobre los electrones que no le pertenecen. Se mide por la escala de Pauling y la escala de Pauling entonces me dice que hay cuatro átomos que son los más electronegativos que existen. ¿Cuáles son esos cuatro átomos? Flúor, oxígeno, nitrógeno y cloro. Bien, FON-Cl. Flúor, oxígeno, nitrógeno y cloro. Importantísimo que sepan esto. Otro de los conceptos de los que le van a hablar en esa guía práctica o en esa guía de cubículo es el concepto de iones. ¿Qué es un ion? Un ion es un átomo que tiene carga eléctrica neta, bien sea positiva o negativa. Es decir, hasta este punto de la clase nosotros habíamos hablado solamente de elementos químicos que son neutros, es decir, que no tienen carga eléctrica ni positiva ni negativa. A partir de ahora les acabo de echar un cuento y es que, mira, existen átomos que tienen carga positiva y carga negativa. Tienen una carga eléctrica neta positiva o negativa. Entonces, ahora hablamos de los átomos que tienen carga eléctrica neta y esos átomos que son positivos o negativos en conjunto se les conoce como iones. Pero como tú tienes iones con carga positiva y con carga negativa, a cada uno le tienes que poner un nombre distinto, ¿verdad? Porque son contrarios totalmente. Y eso existe. Hay iones que tienen carga positiva y se llaman cationes y hay iones que tienen carga negativa y se llaman aniones. Bien. ¿Cómo se forma un ion? Es decir, ¿cómo pasa un átomo de ser neutro a ser positivo? ¿O cómo pasa un átomo de ser neutro a ser negativo? Con este dibujito que está aquí, que yo siempre lo utilizo porque es un dibujito muy básico, pero muy explicativo, yo les voy a explicar cómo se forma un cation y cómo se forma un anión. Fíjense que tenemos del lado izquierdo un átomo, X, no le vamos a poner nombre, es un átomo gris. Y del lado derecho tenemos un átomo que se llama el átomo rojo, ¿ok? Así de simple, no le vamos a poner nombre. Si se fija, cada átomo tiene unos signos negativos. ¿Qué serán los signos negativos? Los electrones. Esto que está aquí en el medio, recuerden que se llama núcleo atómico y es donde tenemos los protones y los neutrones. Mientras que lo de afuera se llama corteza todo y ahí tenemos los orbitales atómicos, donde están estas pelotitas rojas en este caso y estas pelotitas grises en este caso, que tienen un signo negativo, una rayita, pues un guión. Y esos son los electrones. Se van a fijar en la última capa de electrones y vamos a contar, ¿ok? Vamos a contar cuántos electrones tiene este átomo gris. Aquí hay dos, en la última capa, por cierto. Aquí hay dos, hay cuatro, y llevamos cuatro ya. Aquí hay dos más, es decir, llevamos seis. Y aquí hay dos más, es decir, llevamos ocho. Bien, entonces vamos a hacer el mismo trabajo, pero ahora con los electrones de la última capa del elemento rojo. Aquí hay dos. Aquí hay dos, es decir, llevamos cuatro, y aquí hay dos más, llevamos seis. Y aquí tenemos uno más. Bien, es decir, tiene siete electrones. Bien, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Cómo se forma un ion? Se puede formar de dos maneras.
Vamos a ver en el dibujito qué es lo que va a pasar. Necesito que vean muy bien el dibujo. Supongamos que el átomo rojo es un átomo muy electronegativo. ¿Qué quiere decir? Que él tiene una fuerza de atracción por los electrones del átomo gris que es muy fuerte. Es decir, él trata de jalar esos electrones hacia su lado, a pesar de que no le pertenecen. Es decir, el átomo rojo es un ladrón de electrones. Y fíjense lo que va a pasar en el dibujo. El átomo rojo es tan ladrón, tiene tanta fuerza de atracción por los electrones que le pertenecen al átomo gris, que le roba un electrón gris. Fíjense ahora cómo queda el átomo rojo. El átomo rojo tenía antes 7 electrones en su última capa, pero ahora como se acaba de robar uno, ahora tiene en total 8 electrones en su última capa. Y uno de esos electrones es gris, obviamente. ¿Por qué? Porque se lo acaba de robar, no le pertenece a él. Pero lo importante es que este átomo rojo que está ahí, que antes tenía 7 electrones y por lo tanto, como era neutro, también tenía 7 protones en su núcleo, ahora cambió. Ahora tiene 8 electrones en la corteza, pero sigue teniendo 7 protones en el núcleo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el átomo rojo en su interior, en el núcleo, tiene 7 protones. ¿Y los protones qué carga tienen? Positiva. Es decir, él tiene 7 cargas positivas. Pero en la corteza ahora tiene 8 electrones. ¿Y qué carga tienen los electrones? Negativa. Si se fijan, hay un desbalance. Este átomo ya no es neutro porque tiene más electrones que protones. Si se fijan, tiene 8 cargas negativas y 7 cargas positivas. ¿Eso qué quiere decir? Que esto es un átomo ahora que tiene carga negativa. Es decir, a esto que acabamos de ver se le llama anión. ¿Y por qué es un anión? Porque tiene carga eléctrica neta negativa. ¿Y porque tiene carga eléctrica neta negativa? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que vimos ahí que tuvo que pasar para que tuviese carga negativa? Se robó un electrón, es decir, ahora tiene un electrón de más. Tiene un electrón más que la cantidad de protones. Ahora tiene 8 electrones y tiene 7 protones en su núcleo. Así se forman los iones con carga negativa. Los aniones o iones con carga negativa, como le quieras llamar, se forman porque ganan electrones. Puede ser uno, como vimos en este caso, pero también podrían ser dos, o podrían ser tres, podrían ser cuatro, lo que tú quieras. Lo más común es que sea uno o dos. En este caso solo vimos que se robó un electrón. Por lo tanto, si yo quisiera decir que este átomo es un átomo de cloro, tengo que ponerle el signo negativo arriba y a la derecha. Ah, no, mira, no es cloro, sino que es flúor. Igual, tienes que ponerle un signo negativo arriba y a la derecha. Ah, no, mira, es fosfato, que es esta P que ustedes ven aquí. Igual, tienes que ponerle el signo arriba y a la derecha. Y como si ustedes, como se lo están imaginando seguramente, si este átomo se hubiese robado 2 electrones, en vez de ser un signo negativo, yo tendría que ponerle hacer ver que son dos. Entonces, en vez de ponerle dos rayitas, dos guioncitos, tengo que ponerle -2, arriba y a la derecha. Bien. Entonces, cuando ustedes vean un átomo que ya tiene signo de entrada, es decir, tiene un signo negativo o positivo, ya ustedes saben que eso no es un átomo neutro, sino que es un anión, como en este caso, o puede ser, si tiene signo positivo, un catión. Bien. Con el mismo dibujito que acabábamos de ver, ahora vamos a ver la otra perspectiva. Porque se acuerdan que yo tengo un átomo del lado derecho que es rojo y uno el del lado izquierdo que es gris. Y nosotros dijimos que el átomo rojo es un ladrón y le robó ese electrón gris al átomo gris. Vamos a verlo ahora desde el lado del robado, literalmente, del átomo al que le robaron electrones. Bien, vamos a quedarnos con él, solito con él. Vamos a contar la cantidad de electrones que tiene ahora. Fíjense que tenemos dos aquí en la última capa, dos aquí, es decir, llevamos cuatro, más dos son seis, pero ahora no tenemos dos aquí. ¿Por qué? Porque nos robaron uno.
Entonces, en total, si tú calculas la cantidad, si tú sumas la cantidad de pelotitas grises o de electrones que tenemos en la última capa, te va a dar un total de 7 electrones. ¿Y qué carga tienen los electrones? Negativo. Pero en el núcleo, recuerden que este átomo tenía 8 protones, por eso es que él tenía 8 protones y 8 electrones, o sea, era un átomo neutro antes. Ahora, él sigue teniendo 8 protones, porque nadie le va a robar protones. Los protones no se roban, ni se pierden, ni se ganan. Siempre son la misma cantidad de protones. Bien, esa, esa cantidad nunca varía. Lo que podría variar es el número de neutrones en el caso de los isótopos, pero digamos, en la mayoría de los casos, lo único que puede variar es el número de electrones o de neutrones. Bien, en el caso de los iones, siempre vamos a estar hablando de variación en el número de electrones, siempre. ¿Ok? Entonces, la cantidad de protones que tenemos aquí en el núcleo es 8 protones. ¿Y qué signo o qué carga tienen los protones? Positiva. Entonces, si se fijan, este átomo que está aquí ya no es neutro, porque él tiene una desbalance entre la cantidad de electrones y la cantidad de protones, es decir, entre la cantidad de cargas negativas y cargas positivas. En este caso, como lo estamos viendo desde la otra acera, es decir, estamos viendo el caso del elemento químico que fue robado, nos estamos dando cuenta que se perdió un electrón y nos quedamos con la misma cantidad de protones. Es decir, en este caso tenemos un protón de más. Tenemos 8 protones y 7 electrones. ¿Qué quiere decir esto? Que esto es un ion o un átomo con carga positiva, porque tenemos 8 cargas positivas y tenemos 7 cargas negativas. Es decir, tenemos una carga positiva de más. Bien, entonces, ¿qué quiere decir? Que esto es un átomo con carga positiva. ¿Y cómo le llamas tú a los iones que tienen carga positiva? Cationes. Bien, y lo que acabamos de ver entonces es que los cationes se forman siempre que haya una pérdida de electrones. Bien, son casos distintos. Los cationes se forman porque hay pérdida de electrones, mientras que el caso anterior que veíamos, que se llamaban aniones, se forman porque hay ganancia de electrones. Es totalmente opuesto. Ejemplos de cationes, estos que están aquí del lado izquierdo. El sodio, el potasio, magnesio, calcio. Y pasa una de las cosas que nosotros decíamos. ¿Se acuerdan que nosotros dijimos, bueno, mira, este tiene un signo positivo? Ah, bueno, este también. ¿Cuántos electrones se perdieron? Uno. Pero si tú ves el magnesio y ves el calcio, tiene dos crucecitas. ¿Y qué significa eso? Que no se perdió un electrón, sino que se perdieron dos. ¿Ok? Lo pueden ver de distintas formas. Lo pueden ver así con dos crucecitas, pero también hay casos donde lo vas a ver así, dos más. ¿Ok? Las dos formas son correctas. Tú puedes poner dos más o más dos y no pasa nada. Es lo mismo y te está transmitiendo lo mismo. Que se han perdido dos electrones y por lo tanto ese átomo, ese elemento químico tiene dos cargas positivas más que la cantidad de cargas negativas. Bien, entonces es importantísimo que dominen esto conceptualmente y lo dominen desde un punto de vista práctico. ¿A qué me refiero yo con esto? Que tú tienes que saber qué significa cation y tienes que saber qué significa anión. Tienes que saber cómo se forma un cation y tienes que saber cómo se forma un anión, que es lo que acabamos de ver con los dibujitos. Bien, ¿por qué lo necesitas saber de estas dos formas? Es decir, conceptualmente tengo que saber cómo definir un ion y también lo tengo que saber desde el punto de vista práctico. Bueno, porque hay ciertos ejercicios, como el que yo les coloqué hace unas diapositivas, donde te pueden colocar casos de cationes o aniones. Bien, vamos a ver un ejemplo. Fíjense ahora en el ejercicio. Es la misma dinámica, es el mismo enunciado, pero ahora es otro elemento químico. Nos dicen cuántos protones, electrones y neutrones hay en un átomo de hierro que tiene una Z igual a 26 y una A igual a 56. ¿Qué es lo que cambia en este ejercicio? Miren.
que ya no nos dicen que es un átomo neutro. De entrada te están diciendo que es un átomo de hierro que tiene carga positiva. Es decir, esto es un catión o un anión. Vamos a hacer esa preguntita simple. Vamos a ver la participación. Díganme ustedes, ¿cómo se le llama a ese hierro que está ahí? ¿Catión o anión? Simple, para ver si... Sería un catión. Muy bien, sería un catión porque tiene carga positiva. Entonces, otra vez ponemos en práctica los conocimientos. Si es un ion con carga positiva, ¿cómo se formó? ¿Porque perdió electrones o ganó electrones? Perdió los electrones. Muy bien, perdió electrones. Perfecto. Mosca con eso porque ahí se equivocaron en el chat. No importa, no pasa nada. La idea es eso, que se equivocan aquí. Ok. Los electrones son cargas negativas. Si tú pierdes cargas negativas, entonces quedas con carga positiva. Bien, porque la cantidad de protones que te quedan en el núcleo va a ser mayor que la cantidad de electrones. Bien, porque estás perdiendo electrones. Entonces, los cationes, siempre recuerden, se forman por pérdida de electrones. Ya este numerito te está diciendo todo. ¿Cuántos electrones perdió este elemento químico? Dos, porque ahí te lo está indicando. Bien, por eso tiene dos cargas positivas. Una vez que tú entiendes eso, el ejercicio se te va a hacer fácil, porque lo demás es carpintería, literalmente es poner tus datos. Bueno, mira, ¿qué es lo que me dijeron? Yo necesito saber cuántos protones, electrones y neutrones tiene este átomo. Perfecto. ¿Cuáles son los datos que me están dando? Z. Y lo primero que pienso es, mira, pero ya va, ¿qué significa Z? Ah, bueno, mira, Z es el número atómico. Es decir, esto me dice cuántos protones tiene este átomo en su núcleo. Eso es lo primero que tengo que tener en cuenta. Luego me dan la A. Entonces yo digo, ah, mira, pero es que, ¿qué es lo que significaba A? Ah, no, bueno, mira, la A significa número de masa. Es la forma de designar el número de masa. ¿Y qué es lo que hacen mucho los profesores? Los profesores no te van a poner siempre número de masa igual a tanto. No, ellos van a ponerte la A para que tú, si no lo leíste en la guía o si no prestaste atención, te enredes y digas, pero ¿qué coño es la A? Literalmente así. Entonces, para que no te ponchen y no te agarren ahí fuera de base, tú dices, bueno, mira, número de masa o la A es lo mismo y siempre lo tienes en cuenta. Entonces, el número de masa que me están dando aquí es 56 y tú dices, ah, bueno, mira, pero el número de masa, ¿qué era lo que significaba? Ese numerito que te están dando es la sumatoria de protones y neutrones. Entonces ese numerito no está muy claro porque es la sumatoria. Entonces tú no sabes cuánto vale uno y cuánto vale el otro. Tendrías que despejar la formulita. Bien, entonces muy simple. Aquí podemos resolver algo solamente con intuición. Si a mí me están diciendo que yo necesito calcular el número de protones, pero me están dando la Z del átomo, entonces yo digo, bueno, mira, la Z, que es el número atómico, es lo mismo que la cantidad de protones que tiene un átomo en su núcleo. Entonces, el número de protones en este caso, ¿cuánto será? Si el número atómico es 26, el número de protones es igual a 26. Más nada. Listo, con intuición nada más. No tuve que calcular nada. Pero como estamos en un átomo que realmente tiene carga eléctrica neta, y en este caso es positiva, cuando nos preguntan el número de electrones, yo tengo que pararme un momentico y pensar. Porque antes de iniciar el ejercicio dijimos, como tiene dos cargas positivas, eso significa que perdió dos electrones. Eso es lo primero que tengo que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque el número de electrones que yo pondría acá, si esto fuese un átomo neutro, yo diría que el número de electrones también es 26. Entonces, eso es lo primero que tengo que tener en cuenta. Yo digo, bueno, mira, este átomo ya no es neutro, por lo tanto no tiene 26 electrones, sino que perdió dos electrones. ¿Y cómo tú sabes que perdió dos electrones? Por el signo que me están poniendo aquí al numerito que me pusieron aquí. Entonces, a esos electrones que tenía cuando era neutro, que eran 26, tú tienes que restarle los que perdió. Si tú a 26 le restas este número 2, que significa cuántos electrones perdió, entonces eso te va a dar 24. Bien, entonces la cantidad de electrones que tiene este átomo en su corteza es 24 electrones. ¿Por qué tú dices eso? Bueno, porque la carga positiva lo delata. Me está diciendo que es un catión. ¿Y los cationes cómo se forman? Por la pérdida de electrones. Y si tú me pusiste este numerito aquí, Luis, quiere decir la cantidad de electrones que perdió.
Entonces tú con esto me estás diciendo que perdió dos electrones. Bien, si yo te pusiera un 3 ahí, es 3 electrones lo que perdió. Si no te pusiera ningún número y solo te pongo un signo positivo, es uno solo que perdió. Entonces, todo ese, digamos, ese análisis y esa introspección que tienen que hacer para entender qué es lo que está pasando, es una de las cosas que al principio cuestan, pero ya después es una tontería, ¿ok? La idea de esto es que ustedes practiquen mucho, por lo tanto, yo siempre les mando ejercicios tonticos, nada complejo, nada fuera de, de lo que van a ver, para que ustedes lo resuelvan, ¿ok? Lo medio piensen y listo. No es nada del otro mundo. Yo no trato de abarcar más de lo que deberían abarcar. Trato de ser muy concreto. Entonces, el número de neutrones, ¿cómo lo calculo? Igual que en el ejercicio anterior, aquí es igualito. ¿Por qué? Porque el número de electrones lo puedo calcular es a partir de una ecuación y es la ecuación del número de masa. El número de masa que se le asigna con la letra A es igual a la sumatoria de los protones y los neutrones. De esta ecuación química, no, mejor dicho, de esta ecuación matemática, porque no es una ecuación química, tenemos el número de masa, me dijeron que era 56, aquí está. Vamos a señalarlo muy bien para que a ustedes no les quede duda. Y por otro lado tengo el número de protones, que yo sé que es lo mismo que el número atómico, perdón. ¿Sí? Esos dos datos me los dieron. Entonces yo puedo despejar la fórmula, ustedes pueden despejarla de una vez, no pasa nada, pero yo siempre intento primero sustituirla para que ustedes vean que tenemos esos datos. Fíjense que aquí el número de protones es 26 más los neutrones. El número de masa dijimos que es 56, así que lo sustituyo en la fórmula. No he despejado nada. Si tú quieres, la despejas primero y después sustituyes, o primero sustituyes y después despejas. Como tú quieras. El orden de los factores no altera el producto en este caso. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que saber aquí para saber o para calcular el número de neutrones? Bueno, este 26 que tiene signo positivo aquí, de hecho está sumando a los neutrones, lo pasamos del otro lado con un signo negativo. Es decir, nos quedaría una resta que es entre 56 menos el 26. Bien, así que la respuesta que había dado por ahí Vicky estaba correcta. ¿Ok? Entonces, cuando hacemos esta operación matemática, la resta entre 56 y 26 nos da un total de 30. ¿Ok? Entonces, número de protones 26, número de electrones 24 y número de neutrones 30. Y estamos listos por acá. Estas son las dos variedades de ejercicio que les pueden poner. Hay un ejercicio que es tipo con un perdón, con un átomo neutro, como el que vimos al principio, y es mucho más fácil que este, pero tampoco es tan complejo este. ¿Ok? El otro tipo de ejercicio que te pueden poner es a calcular el mismo número de protones, electrones y neutrones, pero como en este caso, con un catión. Puede ser el caso contrario, con un anión, también puede ser. Y ahí la cosa sería al contrario, porque si yo les pongo un elemento químico que sea un anión, ustedes tienen que pensar cómo se forma un anión. El anión se forma por ganancia de electrones, es decir, tendría más electrones que antes cuando era un átomo neutro. Bien, todo comprendido hasta este punto, muchachos. ¿Vamos bien? ¿O hay alguna duda? Cualquier duda que tengan, por muy tonta que sea o por muy tonta que crean que es, la pueden hacer. ¿Ok? La idea es esto, que ustedes se equivoquen en clase, que pregunten en clase para que las clases prácticas, valga la redundancia, no se equivoquen y puedan responder todo lo que le pregunten. Bien, fíjense, ¿qué es lo que vamos a hacer? Por cuestiones de tiempo, yo tuve que darles la clase hoy a la mitad. Generalmente son clases largas. Generalmente la primera unidad yo la divido en tres clases que son totalmente gratis. Este año voy a hacer lo mismo, pero la segunda parte de esta clase la voy a dar mañana, por cuestiones de tiempo, porque hoy sinceramente no podía ocupar las 2 horas que generalmente se ocupan en una clase de estas. ¿Ok? Entonces, mañana lunes vamos a ver, sí, mañana lunes. Mañana lunes vamos a ver lo que resta, que es un rapidito, realmente no es nada complejo, donde vamos a hablar de enlaces químicos, que son las fuerzas moleculares, y donde vamos a hablar también de grupos funcionales. ¿Ok? Este año seguramente voy a hacer 4 clases, que son totalmente gratis. La primera unidad es totalmente gratis.
Pero lo hago así porque hoy no tenía tanto chance como para darles una clase completa. Generalmente duran de 1 hora y media a 2 horas, ¿ok? Porque es un poquito más largo. A la misma hora, probablemente sea un poquito más tarde, a las 5 de la tarde, que bueno, quizás todos están ya en sus casas. ¿Ok? Para que no sea tan tarde, porque entiendo que hay unos que van a ver clase el martes y necesitan, bueno, estar ahí ya súper activos y súper prácticos con su contenido. Bien. De todas maneras, yo les voy a pasar de una vez mi Drive, donde tengo los módulos de la cátedra y donde ustedes van a poder ir leyendo los módulos de la cátedra, ¿ok? La primera guía tiene más o menos como 31 páginas, no se preocupen, no son 31 páginas leíbles, hay como 7 páginas que no hay que leer porque son paja, paja, paja o unas cositas que no vienen al caso o son índices o cualquier cosa. Y se van a dar cuenta que las guías que yo tengo en mi Drive están subrayadas. ¿Por qué? Porque yo generalmente soy un poco alcahueta con ustedes y les hago el trabajo. Como que, bueno, mira, vas a leer esto y se lo subrayo y ya esas guías están subrayadas totalmente. O sea, lo importante que yo quiero y yo sé que te lo va a preguntar el profesor y está ahí plasmado, subrayado. Bien, van a darse cuenta que las guías prácticas son un poco más difíciles de entender. No pasa nada, eso pasa siempre. Por eso existo yo. Y por eso todos los fines de semana ustedes ven clase conmigo. Nos vemos, muchachos. Muchas gracias por asistir. Cualquier duda que haya, pueden consultarla tanto al WhatsApp, hablen sin pena por ese grupo. Yo soy otro amigo más, no me tienen que decir doctor ni referirse tanto con respeto a mí. Realmente yo soy un pana más de ustedes que va a estar ahí por todo el año. ¿Ok? Cualquier cosa que puedan preguntar o que tengan dudas, no hay problema, no hay ningún peo, muchachos. Ustedes pregunten lo que les dé la gana por ahí. Yo soy otro pana más. Literalmente así se los digo. Nos vemos. Cuídense muchísimo y bueno, ya les paso el drive y acomodo más el grupo y organizo más la dinámica porque ya empezamos, ya estamos aquí.